A través de la siguiente píldora formativa vamos a informaros de los principales aspectos del nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Este nuevo sistema está regulado en el Real Decreto Ley 13/2022, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado a finales de julio y que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. El sistema de cotización vigente hasta el día de hoy, o mejor dicho, hasta el 31 de diciembre de 2022, como ya conocemos todos, permite al trabajador autónomo la elección voluntaria de su base de cotización. Existe una base mínima y una base máxima y entre ambas el trabajador autónomo puede elegir libremente la base por la que quiere cotizar. Todo esto con dos pequeñas matizaciones. Una en cuanto a la edad, que a partir de determinada edad, 47 o 48 años, nuestro tope máximo de cotización no es el tope general, sino que tenemos otro tope que nos impide cotizar por encima de él. Y la segunda de las matizaciones es para los trabajadores autónomos societarios o aquellos que tienen más de 10 trabajadores, cuya base mínima en este caso tampoco es la base mínima general del resto de los autónomos, tienen una base mínima algo superior. Pero salvo estas dos puntualizaciones, los autónomos pueden elegir libremente su base de cotización. ¿Esto qué ha supuesto? Pues que alrededor del 80% de los autónomos tengan una base mínima de cotización, con lo cual, en el momento en el que necesitan solicitar una prestación de la Seguridad Social, pues la cuantía de la prestación también es mínima. Ello llevó al Gobierno durante meses a negociar el Ministerio de Trabajo con las principales asociaciones de autónomos, a negociar, como digo, un sistema que sea más equilibrado y que mediante el cual cotice el autónomo que más retribución tiene una base de cotización más alta que el trabajador autónomo que menos percibe. De esta manera es el nuevo sistema que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Vamos a verlo conforme está en este esquema. Primeramente, vamos a ver la previsión de rendimientos netos anuales. ¿Qué significa esto? Pues que el autónomo tiene que hacer una previsión de cuáles van a ser sus ingresos a lo largo del año siguiente. Tiene que prever sus ingresos por todas sus actividades económicas o profesionales, salvo aquellas en las que se encuentre cotizando en el régimen general por cuenta ajena o asimilado. Todas las demás entrarían como ingresos a computar. A estos ingresos habría que restar los que son considerados gastos deducibles en función de la normativa del impuesto de la renta de las personas físicas. Del mismo modo, habría que añadir las cuotas que se paga a la Seguridad Social o, en su caso, a alguna mutualidad. Teniendo ya el resultado de los ingresos menos los gastos deducibles y las cuotas de la Seguridad Social, tenemos que la norma nos plantea una deducción general del 7%. Entonces, deducimos esa deducción del 7% y la cantidad obtenida ya la podemos dividir entre el número de meses que vayamos a computar, de manera que ya obtendríamos esa previsión de cuál va a ser el rendimiento neto mensual, que, como digo, es una previsión. Con esa previsión podríamos acudir a la tabla que está publicada en este Real Decreto y veríamos en cuál sería nuestro tramo de cotización. En el caso de los trabajadores autónomos societarios, se le computaría como ingresos todos aquellos rendimientos del trabajo que obtengan de la empresa en la que están prestando sus servicios y además aquellos rendimientos del capital cuando su participación en este sea superior al 33% o bien al 25% si es administrador. En todo caso, en este caso concreto de los autónomos societarios, está pendiente de desarrollo reglamentario el cálculo exacto, la manera de proceder detallada de la obtención de estos rendimientos, con lo cual lo que viene en el Real Decreto es lo que os estoy comentando, pero está pendiente de que salga algún reglamento que lo desarrolle.
En el caso de los autónomos societarios, a diferencia de los autónomos individuales, la deducción genérica será del 3% en lugar del 7% que comentábamos antes. Y lo demás, igual que en el autónomo individual, habría que dividir entre el número de meses para hallar el rendimiento neto mensual. Bien, pues una vez que ya tenemos la previsión de cuál va a ser nuestro rendimiento neto mensual, acudimos a la tabla para ver cuál sería nuestro tramo de cotización. Y la tabla la tenemos aquí. Suponiendo que de las operaciones que he comentado anteriormente nos sale que obtenemos un rendimiento neto mensual de 1.600 euros, por ejemplo, pues vemos en la tabla que estaríamos en el tramo 3 de la tabla general, que está entre 1.500 y 1.700, y entonces nuestra base de cotización sería mínima de 960,78 y máxima de 1.700. En esa horquilla sería en la que tendríamos que colocar nuestra base de cotización en función de esa previsión de ingresos que hemos hecho antes de iniciar el año. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de decir que elegimos la base, existe una excepción que serían los autónomos societarios y los autónomos colaboradores familiares, que la norma indica que su base de cotización no podrá ser inferior a la del grupo 7 del régimen general y en concreto para el año 2023 y 2024 no podrá ser inferior a 1.000 euros. Que siguiendo con el ejemplo anterior, si ese autónomo societario o ese autónomo familiar sigue teniendo 1.600 euros mensuales de rendimiento neto, en lugar de que su base mínima fuera los 960,78, su base mínima necesariamente tendría que ser 1.000 euros por esa condición de societario o de colaborador. Vale, pues seguimos. Insisto una vez más, estas cotizaciones y estas bases de cotización tienen carácter provisional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de previsión, de lo que nosotros preveemos que vamos a obtener al año siguiente. Por tanto, lo que nos permite es a lo largo del año cambiar hasta en 6 ocasiones de base de cotización. Cuando va transcurriendo los meses y vamos viendo si nuestras previsiones eran acertadas o no, tenemos la posibilidad, como digo, hasta en 6 ocasiones de cambiar de base de cotización. ¿Con qué objetivo? Pues con que a final de año nos encontremos que nuestra base de cotización haya sido la que corresponde en función de los rendimientos que realmente se hayan obtenido, para evitar que luego haya diferencias de cotización. Bien, una vez que ya vemos los tramos de cotización, insisto, siendo cotizaciones provisionales, pues vamos a ver qué pasaría si llega el 31 de diciembre o el 1 de enero y o bien no hemos tenido conocimiento de que ha cambiado el sistema o bien no hemos hecho nada porque no hemos querido. ¿Qué base tendríamos entonces en enero de 2023? Pues hasta que el propio autónomo no ejercite su opción de solicitar la base de cotización que le corresponda, en función de lo que prevea que vaya a ingresar, la base que tendría sería la que haya tenido en diciembre de 2022. Si se establece en la normativa de presupuestos del Estado alguna revalorización por IPC, pero eso sería lo único. Tendría la misma base que tuvo en diciembre, la tendría en enero. Por tanto, insisto una vez más que al ser cotizaciones provisionales, la recomendación sería que conforme vayan pasando los meses vayan comprobando si la base de cotización se corresponde con los ingresos realmente obtenidos y si no, se opte por variar esta base de cotización. Por ejemplo, si el autónomo en cuestión está en la base mínima en el mes de diciembre, pues va a pasar a enero y va a continuar en esa base mínima. Si realmente llega el mes de marzo o abril y ve que los rendimientos que está obteniendo realmente están por encima de esa base de cotización, sería conveniente que fuera variando para que a final de año se vaya equilibrando la base de cotización. Bien, aquí también existe una particularidad que es importante tener en cuenta y es la siguiente, está en la disposición transitoria sexta. Aquellos trabajadores autónomos que al 31 de diciembre de 2022
estén cotizando por una base superior a la que le correspondería en función de los ingresos o de los rendimientos que vayan a tener, les permiten mantener dicha base superior o incluso una inferior a esta, pero superior a la que correspondería por ingresos durante el resto del periodo. Es decir, que si aquel trabajador autónomo que en diciembre de 2022 esté, por ejemplo, en el caso que veíamos anteriormente, en el de los 1.600, pues imaginémonos que aquí tenemos al trabajador autónomo que tiene una base de cotización de 1.800 euros en el mes de diciembre del 22 y obtiene unos rendimientos netos de 1.600, como decíamos, pues vemos que su máxima base de cotización que le permitiría, según la tabla, serían 1.700 en función de sus ingresos. Pero si él, el 31 de diciembre de 2022, estaba ya cotizando 1.800, la norma le permite continuar con esos 1.800 para no perjudicarle en su carrera de cotización. Esta sería la cuestión importante a tener en cuenta en el caso de aquellos autónomos que hayan sido previsores y que estén en una base de cotización alta. Bien, seguimos. Entonces, siendo la base de cotización provisional, vamos a la última parte, que serían los ajustes y regularización. ¿Y cómo se realizan estos ajustes y regularizaciones? Pues se intercambian la información entre la agencia tributaria o, en nuestro caso, la Hacienda Foral y la Tesorería General de la Seguridad Social. Una vez acabado el ejercicio económico, ambos organismos se intercambian la información acerca de los rendimientos de los diferentes individuos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la cotización que nosotros hemos realizado es inferior a la que nos correspondería haber realizado, vamos a tener que ingresar la diferencia. Y la Tesorería General de la Seguridad Social nos da la posibilidad de hacerlo sin intereses, pero hasta el último día del mes siguiente al que nos notifique ese resultado de la regularización, con lo cual, si la cantidad es elevada, pues no hay un plazo muy extenso para poder regularizarla. Por eso insisto en la conveniencia de ir revisándolo a lo largo del año, para luego no tener sorpresas desagradables. Y si por el contrario nosotros hemos cotizado por encima de lo que nos correspondería, pero no estamos en ese caso que os he comentado que era la excepción, no es el autónomo que ya venía cotizando al 31 de diciembre de 2022 por encima, sino que nuestros rendimientos, cuando los calculamos, pensábamos que iban a ser superiores y luego la realidad nos ha dicho que no hemos ingresado lo que habíamos pensado, con lo cual nuestra base de cotización tendría que haber sido inferior. Bueno, pues en ese caso, la Tesorería General de la Seguridad Social nos va a devolver de oficio esa cantidad que hemos ingresado de más, pero lo va a hacer también sin intereses y atención aquí porque el plazo es muy diferente al que nos daban a nosotros para pagar. Antes del 30 de abril del ejercicio siguiente al que la Administración Tributaria le haya comunicado los rendimientos a la Tesorería. O sea que si estamos esperando ese dinero, pues va a tardar unos cuantos meses. Bien, hay algunas bases de cotización que se van a convertir en definitivas automáticamente y que no van a ser objeto de regularización. ¿Y cuáles son esas bases de cotización? Pues son aquellas que se tienen en cuenta a la hora de calcular cualquier prestación de la Seguridad Social. Esas van a ser definitivas. Y también van a ser definitivas las bases de cotización que vamos teniendo mientras dura esa situación en la que estamos percibiendo esa prestación de la Seguridad Social. Estas dos adquieren el carácter definitivo siempre durante esos meses sin que proceda después a regularizarlas ni a revisar las prestaciones que ya nos han abonado. Entonces, si por ejemplo tenemos una baja de incapacidad temporal, nos van a coger como base reguladora la base de cotización del mes anterior de la baja. Bueno, pues esa base de cotización del mes anterior automáticamente se convierte en definitiva. Y si estamos 3 meses de incapacidad temporal cobrando una prestación de la Seguridad Social, esos 3 meses las bases de cotización también se convierten automáticamente en definitivas y tampoco serán objeto de revisión. Bien, ¿y qué pasa con aquellos autónomos que están acogidos a la jubilación activa?
Pues los autónomos que estén en jubilación activa, en cuanto a sus cotizaciones, van a seguir los porcentajes siendo los mismos que hasta ahora, van a cotizar por incapacidad temporal y por contingencias profesionales y van a cotizar también por el Fondo de Solidaridad, como hasta ahora. Eso no varía. ¿Y cuál va a ser su base de cotización? Pues su base de cotización tendrán que calcularla como el resto de los autónomos en función de sus ingresos, pero de los ingresos que sean correspondientes únicamente a la actividad en la que están trabajando, no a la prestación por la pensión de jubilación, ¿vale? Únicamente por la parte activa. Y en función de esa base, pues cotizarían. ¿Qué ocurre con los beneficios de cotización que existen al 31 de diciembre de 2022 con la normativa anterior? Como, por ejemplo, pues las situaciones de tarifa plana o de bonificaciones familiares, etcétera. Todas estas bonificaciones o estos beneficios van a seguir vigentes en tanto en cuanto los mantenga la normativa que estaba vigente cuando se generaron. Una vez que ya les llegue el vencimiento, desaparecerán. ¿Y qué es lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero de 2023 con los nuevos autónomos que se den de alta o las nuevas bonificaciones que se prevean? Pues se prevén las siguientes. Va a haber una cuota reducida por contingencias comunes y contingencias profesionales durante 12 meses, que van a ser 80 € de tarifa plana que tampoco será objeto de regularización, que también es definitiva. Y esto sería para aquellos autónomos que se dieran de alta por primera vez o para aquellos que hayan estado sin darse de alta en autónomos durante un periodo superior a 2 años. Como digo, 12 meses de 80 € y los 12 meses siguientes, si tiene rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional, también tendría derecho a la tarifa plana de 80 €. Además, están excepcionados de cotizar por cese de actividad y por formación profesional. Pero estas reducciones tienen que ser solicitadas por el propio interesado expresamente en el momento de darse de alta como autónomo. En cuanto a las bonificaciones para los familiares colaboradores del trabajador autónomo, recordemos que son el cónyuge, pareja de hecho o familiares por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado que colaboren de manera habitual en la actividad del autónomo y que no hayan estado dados de alta en el régimen de autónomos o haga más de 5 años que se dieron de baja. Ellos tendrán una bonificación que va a durar 24 meses y de esos 24 meses, los 18 meses va a ser una bonificación del 50% y los 6 meses siguientes la bonificación será del 25%. ¿Y sobre qué? Pues sobre la cuota de contingencias comunes que corresponda a la base mínima del tramo 1 de la tabla general que hemos visto anteriormente. Esto es un poco los aspectos principales del nuevo sistema de cotización. Como ya os he dicho que hay algunas partes que van a ser desarrolladas a través de reglamentos, de normas reglamentarias, os iremos informando de las novedades que vayan surgiendo. Y en cualquier caso, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis acerca de lo que hemos comentado o de cualquier otro aspecto relacionado con el nuevo sistema de cotización, no dudéis en poneros en contacto conmigo en el teléfono de esta.